Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más en este live hoy día para hablar de empleabilidad. Esperemos que se conecten. Don Tomás Vilan, ¿cómo está usted? Vamos saludando a los que se van incorporando. Don Trumensa Spa se unió, ¿ya? La idea hoy día es conversar sobre algunos aspectos de la mente humana, más que hablar de técnicas de búsqueda laboral. La idea es que hoy día podamos conversar un poco qué ocurre con la mente, qué ocurre con los propósitos, qué ocurre con las comparaciones, qué ocurre con la frustración, ¿ya? Y cuán poco nos conocemos, ¿ya? Así que bueno, vamos a esperar que se conecte un par de personas más. Espero tener más convocatoria porque es un tema, igual de todas formas, este live va a quedar grabado. No sé si Tomás por ahí se escucha bien, ¿sí? Alguien que me pueda poner una manito. Perfecto. Bueno, voy a comenzar en pro del tiempo y los que se vayan uniendo, igual voy haciendo cada cierto rato ciertas como recapitulaciones, ¿sí? Perfecto. Hoy día justamente quiero hablar un poco sobre los procesos que ocurren en un proceso de desvinculación, ¿ya? Tenemos que entender que una persona que se ha modelado durante toda la vida, ¿ya? O sea, que tiene de alguna manera una definición. Cuando hablo de una definición, el que es ingeniero, de alguna manera genera ciertas expectativas al ser ingeniero, ¿ya? Y el que estudia ingeniería es ingeniero pretende de alguna manera que el mercado lo reconozca como tal. Y eso es súper importante porque cuando una persona es desvinculado, ¿ya? O es despedido de una organización, tiende a existir un encuadre, que lo hemos hablado muchas veces, pero ocurre exactamente lo mismo. No es que exista una mente distinta para el mundo laboral, para el mundo personal o terapéutico. Los fenómenos son los mismos. Y ese despedirme de alguna manera se ha roto una relación de reconocimiento. Y esto es tremendamente importante porque las experiencias positivas y negativas, imaginemos la historia del currículum, ¿ya? De una persona, la historia de una persona se va grabando, al igual que la mente humana, se va grabando con experiencias positivas y negativas. Y el problema es que muchas veces nosotros cuando partimos trabajando generalmente en empresas que parecerían ser empresas como que parecieran gustarle a otros más que a uno. Ya es como, todavía me acuerdo cuando yo trabajé en AgroSuper, por ejemplo, que es una tremenda empresa, pero después de muchos años yo haber cumplido un ciclo, renuncié para buscar nuevas expectativas. Me acuerdo patente que mi padre estaba indignado, era como, ¿por qué renuncias a tan buena compañía? Sigo encontrando que es una muy buena compañía, les mando saludos a todos los AgroSuper, ex AgroSuper, que sigo teniendo mucho contacto con ellos, que guardo grandes recuerdos. Y, pero obviamente que de alguna manera ese como constructo social ha ido cada vez como generando cierto acostumbramiento. Entonces cuando una persona de alguna manera es despedida de un trabajo, ¿ya? O está en una posición que no le gusta, es lo que Jung habla, porque nosotros aprendemos a partir del modelaje. Como he comentado en varios live antes, la mente humana se graba desde dos puntos de vista. Uno es el modelaje, la repetición, ¿ya? Y otro es la impronta o el trauma, ¿ya? La experiencia negativa que genera un gran surco cerebral que es como un sismógrafo que graba un terremoto fuerte y que de alguna manera genera un reflejo condicionado. Este modelaje es súper importante porque, por ejemplo, cuando una persona se formó laboralmente, se modeló, porque piensen que una persona que sale de la universidad sale sin saber nada, tiene algunas competencias técnicas, ¿ya? Un ingeniero comercial tiene una teoría por acá, tiene una teoría por allá, pero no ha construido una realidad de solución, ¿ya? Entonces, cuando el ingeniero comercial empieza a trabajar,
de a poco empieza a modelar, hay un jefe que lo modela, que hoy día cada vez se le pone más énfasis en que ese jefe sea un facilitador, sea un modelador de buenas conductas, que le enseñe, que le haga una mentoría como fue mentor, ¿ya? El mentor es una persona que se encarga de modelar conductas repetitivas para que esa persona logre su máximo potencial en el desempeño de esa labor en particular. Entonces, no es lo mismo una persona que nace como, que le enseñan cómo a manejar, para poner como un ejemplo como más práctico, a una persona que le enseña a manejar Eliseo Salazar, o que te enseñe un amigo. Probablemente el nivel de expertise es muy distinto. Entonces es muy importante entender eso, porque las personas que obedecen a modelajes de formación, de modelaje como el aprendizaje de formar, tienden a tener una identidad más bien corporativa. Y eso es súper importante. Cuando uno ve el currículum de alguien y dice, esta persona estuvo 5 años en Lanchile, después estuvo 10 años en AgroSuper, estuvo 5 años en Soprole, hizo una carrera ascendente. Son puras empresas que tienen estructura, que tienen ciertos comportamientos, que tienen que rendir cuentas. Existen comportamientos habituales o competencias organizacionales como el accountability, el salir todas las semanas a rendir cuentas sobre ese presupuesto, ¿ya? Ahí no hay como tanto permisismo. Son empresas que tienen cosas buenas, ¿ya? Pero también que tienen cosas malas, porque de alguna manera son relativamente rutinarias, la verdad que hay poca creatividad, hay poca intervención, uno se especializa mucho como en algún tema. Pero ¿por qué estoy marcando esta como primera etapa del aprendizaje? Porque tiene mucho que ver también con los puntos de comparación, ¿ya? Entonces, cuando una persona, todo lo contrario, formó su experiencia laboral en una empresa sin estructura, lo más probable es que su mente inconsciente repetitivo, como aprender a manejar, sea de alguna manera más desarticulada de lo que podría haber sido haber modelado una conducta exitosa más poderosa, ¿ya? Yo estoy muy agradecido porque me formé tanto en Soprole, en Navisco, que hoy día es Kraft, ¿ya? Que son empresas muy, muy estructuradas, y tuve la gran escuela de un AgroSuper, ¿ya? Por lo tanto, tengo esa suerte porque la verdad es que conozco no solamente ciertas competencias, sino que me marca una forma de trabajar que es más estructurada, ¿ya? Que tiene una lógica, que tiene una forma de administración de los recursos distinta, ¿ya? Que bueno, que también se traduce en que es algo súper exitoso. Ahora, súper importante, no es lo mismo una persona que busca trabajo que su experiencia haya sido de una empresa familiar. Las empresas familiares tienen otra dinámica, generalmente son más bien una plaza de armas de un pueblo chico. Hablo justamente en estas metáforas para que se lo logren imaginar. Es una plaza de un pueblo chico donde todo confluye en un patio central, que es la plaza, que es el dueño. Entonces, generalmente en las plazas de los pueblos chicos uno se encuentra con la municipalidad, con el hospital, con la comisaría, con Correos de Chile, el Banco Estado. Generalmente confluyen las calles a eso. Entonces, las empresas familiares tienen generalmente la característica de que tienden a concentrar la toma de decisiones en una sola persona. Entonces, son empresas que no están acostumbradas a resolver sus problemas entre áreas. Yo tengo un conflicto con otra área, lo resolvemos en la plaza de armas para que el rey de alguna manera establezca eso. Y eso es repetitivo en el tiempo. La persona puede que se especialice y tome ciertas competencias y habilidades de desempeñarse muy bien en una empresa familiar. Pero si esa persona llegara a entrar a una empresa más conservadora, con más estructura, más organizacional, con rendición de cuentas, con engagement y con una serie de competencias de exigencia corporativa, que probablemente esa persona colapsaría, porque su conducta inconsciente va a ser siempre buscar al jefe.
o triangular y no resolver los problemas. Entonces es muy típico que las personas que son formadas o modeladas en conductas familiares les cuesta mucho funcionar en empresas corporativas y viceversa, los corporativos les cuesta mucho funcionar en empresas porque no les sale fácil, porque no entienden en la lógica por ejemplo, una empresa corporativa encuentra una desviación, levantan una no conformidad, hay un estudio, hay un análisis del análisis causa-raíz, los 5 por qué, métodos como Ishikawa y distintos métodos de búsqueda del análisis para la mejora continua. En una empresa familiar en general esas cosas como que se diluyen porque no hay tanta rendición de cuentas, las cosas se conversan más con el jefe, con el dueño, las cosas son más relativas, ¿ya? Ojo que los sistemas, yo con esto quiero dejar súper claro que las empresas familiares son igual de buenas que las empresas corporativas. Son formas que para el candidato, y quiero separar justamente, para el candidato son absolutamente distintas, ¿ya? Entonces, eso es como primer punto. La mente humana, al igual que las experiencias familiares, nosotros nos vamos formando. Lo que pasa también, y esto es súper importante, que de alguna manera también genera un poco como frustración que la gente tiene. Si una persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien extremo para hacer como una metáfora bien como clara respecto, por ejemplo, un civil industrial de la Universidad Católica que es bilingüe, que salió de un colegio privado, que le fue bien, que obtuvo un buen puntaje, sacó su carrera a los 6 años, trabajó en una buena empresa, puede que no haya elegido bien porque no tenga clara su identidad. Y esto es súper importante y nos vamos a meter, porque acá cuando hablamos de empleabilidad yo quiero que ustedes entiendan desde dónde se produce el fracaso, no las técnicas particulares que tenemos que tener para buscar o no buscar trabajo, ¿sí? Porque eso, la verdad, es que son técnicas que uno incluso podría encontrar en internet. Lo importante es generar esta conciencia, ¿ya? Esta persona que es un ingeniero civil, industrial de la Universidad Católica, que tiene full inglés, que trabajó en una buena empresa, etcétera, de alguna manera eleva sus expectativas modeladas contra otro, y aquí aparece este concepto de Carl Jung, ¿ya? De este psiquiatra suizo, que habla de este proceso de individuación. El ser humano, según Jung, entre los 35 y los 45 años, experimenta este proceso llamado individuación, que vendría siendo como los que vieron la película de Pink Floyd, como sacarse de alguna manera la piel para descubrir la verdadera identidad. Y es súper importante esto, porque en la búsqueda laboral yo tengo que ser capaz efectivamente de mirar mi identidad para poder contrastarla y poder encontrar de alguna manera ese lugar donde yo voy a hacer match, ¿ya? Y esto es súper importante y lo voy a poner con un ejemplo que lo he dado antes, ¿ya? Pero lo voy a dar con un ejemplo. Por ejemplo, ya que trabajé en una viña y estoy empapado con el tema de las viñas, me es más fácil, y para los que les gusta el vino van a poder también empaparse de eso. Los taninos, que son lo que corta la grasa cuando uno se come un asado, un cordero que tiene mucha grasa, las papilas gustativas se tapan, son como pequeños como poros o como pequeños tentáculos que son las papilas gustativas y se tapan con grasa. Si yo me tomo una bebida fría, lo que hago es que la grasa se concentra, se cierra, y el próximo pedazo que yo me como no siento el sabor del cordero, ¿ya? Eso es nada más que para entender por qué los vinos tienen un tanino alto. Los taninos se producen en los vinos tintos de ciertas características, por ejemplo, y el tanino necesita, para producirse ese como plaques, o sea, si ustedes se toman un Syrah, ¿ya? Van a sentir el paladar, la parte superior de la encía la van a sentir como seca, ¿ya? Un Malbec, un Cabernet Sauvignon, ¿ya? Son vinos por excelencia que tienen esta característica. Quiero justamente llevarlos a ese tema para que lo entiendan desde una perspectiva práctica, ¿ya? No hablarles sobre una teoría que no la puedan entender. Entonces,
Para que se produzcan los taninos, la parra necesita tener una oscilación térmica, o sea, una diferencia en temperatura entre el día y la noche. Necesita días, y mientras más oscilación térmica tenga, más concentración de los taninos. Por lo tanto, días calurosos y noches frescas, que es un poco lo que está pasando ahora. Ahora los días están calurosos, hoy día no, pero particularmente antes de ayer sí, son días de 30 grados, y la noche ya empezamos a cerrar las ventanas, empezamos a ponernos un cubrecama, empezamos de alguna manera a sacar otra ropa. De hecho, yo ando con un chaleco ahora porque hoy día ya está un poco más fresco. Entonces, esas características en particulares son tan premiados, por ejemplo, los Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo. Estamos hablando de Pirque, Puente Alto, todo lo que es Huelquén, Paine, etc. Se producen esos días y noches frescas. Esa oscilación térmica, más otras características propias del terreno, hacen que esa planta en particular exprese su máximo potencial. Es la identidad de un Cabernet Sauvignon premiado de esos terroirs, de esos terrenos destinados para producir ese vino, que van a ganar premio, van a expresar su máximo potencial. Entonces yo podría elegir mal y decir, voy a poner en el símil, podría poner en el fondo que ese Cabernet Sauvignon, yo pesco esa misma parra de Cabernet Sauvignon, imaginando que es una empresa corporativa, como les expliqué antes, y me lo llevo al Valle de Lleida. Valle de Lleida son valles más fríos que están destinados a vinos que tienen menos taninos. Si uno hace como un escalafón, y aquí le agradezco mucho al sommelier de la viña Biumanen, que él hizo este ejemplo que es súper básico. Entonces, que dice, esto es como un grasómetro. Mientras más grasa tiene, más taninos debería tener. Entonces, los valles fríos, como no tienen oscilación térmica, no concentran grandes taninos. ¿Cuáles son los que se producen ahí? El Pinot Noir, algunos Merlot, ¿ya? Que son vinos de taninos bajos, más suaves. ¿Para qué? Para una pasta, ¿ya? Para comerse unos tallarines. Yo le empiezo como a agregar un poquito más, por ejemplo, un Sauvignon Blanc es un vino para cosas muy frescas, de mucha acidez. Entonces, ostras, ceviche, pero le agrego un poquito de grasa, me paso a unos ostiones con queso, una macha a la parmesana, me subo a un chardonnay. Y ahí se ubica, después viene el Pinot Noir, que es un vino frío, fresco, más de verano, para comidas más light, para la ensalada. Pero no me puedo tomar un Pinot Noir con una grasa porque no me va a cortar, no me va a limpiar las papilas gustativas, ¿ya? Aprovechamos a aprender un poquito sobre vino, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo pesco este corporativo, llamémosle, este Exagro Super, y lo pongo en Lleida? No va a producir su máximo potencial porque su genotipo, sus características que le permiten explotar su máximo potencial laboral, están dados para otras condiciones fenotípicas, el ambiente, el entorno súper importante en la identidad. Lo vamos a ver ahora, nos vamos a meter en la identidad firme para que ustedes entiendan cómo funciona el tema de la identidad desde los niveles neurológicos, pero con una mirada de la identidad en la empleabilidad, ¿ya? Entonces mi identidad también tiene que ver con la repetición. Si yo estoy en una familia donde son súper católicos, por ejemplo, y desde chico me obligaban a ir a misa, etcétera, etcétera, está bien, lo más probable es que mi condición, mi acercamiento a la fe cristiana sea mucho mayor que una persona que no lo reforzaron. Ocurre lo mismo con el corporativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corporativo, que se fue a Lleida, no expresa el potencial genético que debiera expresar. Por lo tanto, porque está en un lugar donde no tiene oscilación térmica, por lo tanto lo pasa mal. Y viceversa, el otro quizá no va a soportar la alta temperatura, ni va a producir tampoco un buen Pinot Noir. Entonces también es importante mirar la historia de cada uno para entender cuáles son mis competencias. Hoy día todas las evaluaciones que se hacen
de entrevistas y cada día está más validado, son la comprobación o entrevistas por competencias, donde yo indago y le pregunto a alguien sobre su experiencia. ¿Cuál es el principal problema que los candidatos tienen? Que viven en automático. Entonces, transitan de una pega a otra y acomodan, y hay muchos programas de outplacement que a mí me da pena, y se los digo, porque le enseñan solo lo táctico de lo que deberían hacer, no se meten en la identidad de la persona, no tiene ni un sentido enseñarle a una persona cómo buscar pega. Si va a buscar pega, va a agarrar como un macetero que se moviera de un valle para otro, tratando de enraizarse en algún terroir que no es el que le corresponde. Y eso es tremendamente peligroso. Entonces, la idea es que la persona tenga esta capacidad de mirar su experiencia y decir, oye, yo vengo de empresas corporativas, por lo tanto, lo más probable es que por mi repetición, es como, voy a poner como el ejemplo de manejar en Chile o en Inglaterra. Si yo vengo de una empresa corporativa, voy a pensar que manejaba por el lado derecho como en Inglaterra. ¿Ya? Porque obviamente Inglaterra, comparado con Chile, corporativamente es más ordenado, ¿ya? Una cultura que es más anglosajona. Y la persona que maneja por el lado izquierdo se va a Inglaterra, le va a costar más esa adaptación cultural. Piensen cuando ustedes manejan es automático, cuando ustedes se meten a la ducha es automático. Nosotros tenemos conductas automáticas, ¿ya? En las casas donde a la gente no le enseñan a saludar, no saludan después. No es que la persona sea mala, y con esto quiero aprovechar también a liberar un poco de los juicios personales que existen con referencia a los comportamientos de otro o de otro. Una persona que, por ejemplo, es de ultra izquierda, tiene el reforzamiento de su entorno, su conducta, que nos vamos a meter ahora en la identidad, reforzado desde muy chico, escrito en su mapa, que los del lado contrario son los malos. Y los del lado contrario, los que son de ultraderecha, tienen el modelaje exactamente lo mismo. Por lo tanto, es importante tener claro cuál es mi identidad. Yo me quedo sin pega y lo primero que tengo que hacer es como mirar mi historia en una línea de tiempo y tener esta distinción y decir, oye, pero espérate un poco, yo tengo, de los 10 años laborales, tengo 9 en el área corporativa y en empresas súper estructuradas. Lo más probable es que mi desempeño, donde me reconozcan, ojo, porque nosotros tenemos algo que se llama las neuronas espejo. Entonces, cuando llega una persona corporativa y te encuentras con otro corporativo, se produce un buen rapport. ¿Y qué es el rapport? Es un concepto francés que de alguna manera especifica la buena conexión que ocurre para permitir una comunicación fluida. Es una danza de la comunicación entre dos personas que se van complementando. ¿Cómo uno establece un buen rapport? Que algo que también voy a aprovechar a mencionar, es encontrando puntos de encuentro en la identidad. Y ahora nos vamos a meter en la identidad, porque la identidad no es solamente asumir como blanco o negro, corporativo o familiar, sino que nos vamos a meter más en un ámbito, vamos a hablar un poquito ahora sobre niveles neurológicos. Los niveles neurológicos son un modelo de la programación neurolingüística que se ocupa justamente, más que un modelo de identificación, muchas veces se ocupa como un concepto en general para tener como una apreciación de parte del terapeuta respecto a la identidad de alguna persona, ¿ya? Pero te dan pistas, ¿ya? Entonces, el terapeuta puede hacer preguntas. Yo lo ocupo mucho como estructura porque creo que se pueden sacar cosas muy novedosas. Eso es más una innovación mía traída hacia el mundo laboral. Y, por ejemplo, la base de los niveles neurológicos siempre se parte de abajo hacia arriba, es el entorno. Y el entorno a nosotros nos marca tremendamente la percepción, la imagen. Si yo estoy en una familia donde se tiran los platos por la cabeza, voy a normalizar eso, ¿ya?
quizás voy a estar acostumbrado a tener entornos distintos. Si a mí me modelaron en una identidad laboral de la alta competencia, donde las exigencias son altísimas, donde el equipo corporativo y todos, la verdad que son todos high potential, HP, son personas de alto potencial laboral y de alta competencia, como son las empresas generalmente las que son punteras, el nivel de exigencia es como equivalente a jugar en un equipo grande en Europa, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, sin desprestigiar al fútbol chileno, que jugar en el Real Madrid, que jugar en San Luis de Quillota. Mucho cariño de los quillotanos, ¿ah? pero no es lo mismo, ¿ya? Es como ese mismo ejemplo. Entonces, el entorno es súper importante. ¿En qué entorno me he desarrollado? ¿O en qué entorno me gustaría desarrollarme? Porque puede que yo haya entrado a una corporativa y no me gusta. ¿Por qué no me gusta estar en el corporativo? Porque no nos olvidemos que nuestra identidad parte desde los 7 años. Hasta los 7 años hay ciertas teorías que hablan de que el ser humano es absolutamente puro. O sea, no tiene contaminación de otros. Un niño de 7 años mira al que está abajo de un puente y no tiene una percepción si es bueno o malo y no tiene un punto de comparación, ¿ya? No existe la aceptación aún todavía. Desde los 7 años en adelante empezamos a importarnos en la relación anímica lo que diga el resto de uno y empezamos a adoptar ciertas conductas de nuestro entorno. Llegamos a la adolescencia y empezamos a probar identidades, por eso que es muy típico que los jóvenes, y los que fuimos jóvenes también, pasamos por diferentes etapas. De repente fuimos medio hippie, de repente fuimos medio punky. Yo fui hincha de los de abajo, por ejemplo. Saludo a todos mis amigos, al Negro Cabello y al Zeta Guzmán y a Perro Mondi, a varios que íbamos al estadio en esa época, 20 años, grandes tiempos, ¿ya? A los de abajo, al Monumental, a todos lados. Fueron épocas que no necesariamente se transforman, para mí, en una verdadera identidad. Si bien tengo una identidad que fue, ojo, que también es súper importante. Yo soy chuncho porque mi padre es chuncho, mi abuelo es chuncho, mis hermanos son chunchos. El entorno es chuncho. Niveles neurológicos, el entorno me marca una identidad. Yo puedo haber sido modelado por lo corporativo, pero mi familia haber sido súper desordenada. Por lo tanto, no me fue bien en el corporativo. Entonces hay una segunda visión. El modelamiento que es laboral, pero también el modelamiento familiar, ¿sí? Si mi familia fueron desordenados y no había disciplina y no me obligaban a hacer la cama, nadie me exigía a la hora que yo tenía que llegar de algún carrete o algo, probablemente voy a llegar a un corporativo y lo voy a pasar mal, porque el corporativo tiene ciertas horas de entrada. Yo todavía me acuerdo y son estos como flash de ciertas como experiencias vividas, visuales, auditivas y kinestésicas que traen el recuerdo de cuando yo trabajé en Canadá. Yo viví un año en Canadá, el año 97, trabajé en un criadero de cabras en las montañas rocosas como obrero, porque todos trabajan como obrero, y tuve que adecuar una conducta que no estaba acostumbrado. Y me acuerdo un día que yo tenía que entrar en el turno, en el verano se oscurece súper tarde, tipo 12, por lo tanto había un turno muy temprano en la mañana que había que alimentar a todas estas 800 cabras con sus crías, etc. Y la entrada era a las 7, y como buen chileno yo llegué a las 7:05, siendo muy puntual yo. Y llego a las 7:05 y estaba mi jefa y me dice, vienes llegando tarde. Entonces yo le digo, sí, bueno, 5 minutos. La modelación de la cultura chilena con la cultura canadiense. Y me dice, no, la próxima vez que tú llegues 5 minutos tarde, te vas. Y fue como, chuta. Ahora uno entiende que son culturas distintas, que uno va a esos países justamente para aprender otras cosas, no solamente aprender el inglés, sino que también aprender otras formas de poder observar el mundo. Entonces, volvemos un poco. Entonces, si yo tengo una familia que no he tenido disciplina y caigo en un corporativo, lo más probable es que no lo pase bien. Pero si tengo las dos cosas, como todas las anteriores, bien, tengo una familia estructurada, con disciplina y límites, caigo en un corporativo, me voy a modelar con mayor facilidad. Por tanto, esas personas tienden a ser
personas que se desarrollan con mayor potencia en ese tipo de organizaciones, ¿ya? Ahora, el entorno es súper importante porque cuando pasamos a este periodo, a los 35 años, hasta los 45, empezamos a tener esta crisis de la identidad, donde no sé si ya quiero hacer lo mismo, eso típico que se cuestiona al típico gallo que dice, ¿sabes que he trabajado toda la vida en la bolsa? Y cuando uno le pregunta, por ejemplo, esto es súper típico, cuando uno le pregunta a un candidato que estudió civil, por ejemplo, entonces le dice, bueno, ¿y por qué te querés cambiar de trabajo? Entonces te dice, es que no sé, llevo como tanto tiempo haciendo como lo mismo. Y uno le pregunta en el origen, y esta pregunta siempre hágansela. ¿Por qué estudiaste ingeniería? Y este es un caso real, ¿eh? Donde hay una persona que trabajaba en el sector financiero. Me dice, y se le ilumina el cuerpo. Se le ilumina su cuerpo, sale de la incongruencia del diálogo interno, se endereza incluso. Su mente se abre y te empieza a contar la historia de que su abuelo tenía ¿cómo se llama? Una maestranza en Gran Avenida y que arreglaban cosas para la minería, estas palas, y hacían arreglos, hacían fundiciones, etc. Y él le brillaron los ojos. Entonces, yo le preguntaba, al ver eso, uno como experto en PNL le dice, ¿y a ti te gustan los fierros? Sí, me encantan. Y tú lo veis como se ilumina el hombre. ¿Ah? Entonces tú le dices, ¿y qué haces trabajando en la raíz vial? Y te queda mirando y te dice, no sé, porque la verdad es que, y esto es un ejemplo real, ¿ah? Obviamente que cambié la empresa financiera, puse la raíz vial, no tiene ninguna coincidencia, solamente son coincidencias. No sé, es que mira, yo salí de la Católica, tenía un tío que trabajaba en esta corredora de bolsa, y hice la práctica, me la pagaron bien, me quedaba cerca, y me ofrecieron quedarme. Y la verdad es que yo tenía 26 años, no tenía mayor expectativa, y viví para otros, que es lo que Heidegger, que a mí me encanta Heidegger, habla sobre el estado de caída. Salgo de mi centro, que es mi Dasein, mi ser, mi intimidad, y me voy a la identidad de otro, a la identidad que otros modelan, llamémosles como arquetipos o estereotipos sociales de lo que es el ideal de la competencia. No, si este gallo la ha ido bien, olvídate, gerente, tiene esto. Pues son condiciones generalmente que no tienen nada que ver con la identidad, sino que son más bien instrumentales. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué te quedaste ahí? Bueno, es que me empezó a ir bien, me pagaban súper bien, y yo pololeaba con fulanita, y la verdad llevaba como 5 años pololeando y como que me quería casar, entonces como que justo fulanita se recibió, y como que en ese minuto tuve como las condiciones para poder cumplir este como próximo paso importante, como este next step que debo dar en la vida según mis creencias, el de una familia muy conservadora, de, oh, ya 5 años, estás trabajando, como que estudiaste civil en la Católica, tienes que hacer esto. Y me casé, y llegaron los hijos, y empezó a aumentar la exigencia de gasto, y aquí llevo 15 años. Y ya la persona tenía 40 y tantos, y su identidad, igual que en la película de Pink Floyd, cuando el personaje se saca hasta como máscara y se transforma en el Führer, así como la limusina, saca su nueva identidad. Y se dice, ¿sabéis qué? Es que me cuesta levantarme en la mañana. Es una batalla en las mañanas. Y ahí aparece este proceso de incongruencia de la individuación, donde hay una lucha tremenda entre las identidades. Y la gente lo pasa mal, se enferma, aparece la ansiedad, porque no logro resolver esto, porque no tengo la construcción. La terapia lo que busca justamente, y por lo menos el programa que yo vendo, es un programa de identidad, donde tú descubres, ahora entiendo por qué no me gusta la pega. Y eso automáticamente es hipnótico, porque mi inconsciente lo lee y dice, perfecto, ahora tengo un plan. Baja la atención, ¿ya? Entonces por ahí un grimanesa se debe reír con los ruidos que hago, así que le mando saludos porque la vi conectada a una gran profesora mía. Eh, y, eh,
y lo pasan mal. ¿Cuál es el segundo nivel? Vimos el entorno, la conducta. ¿Qué tipo de conducta es la que a mí me gusta, no la que el entorno quiere? ¿Sabes qué? Yo soy intenso, necesito estar en una empresa donde a mí me mueven los desafíos. Yo necesito una conducta rápida, yo necesito estar donde las papas queman, necesito estar ahí. Perfecto, fantástico. Oye, ¿hay una pega en el servicio público? No, servicio público es más lento que un bolero, ¿te fijáis? No, yo necesito, es como la hinchada, yo necesito estar en una barra como la de Boca Juniors, para no poner un equipo local, donde el estadio se mueva, donde la bombonera tiemble, donde yo entre a esa organización y sienta que estoy en la 12. Porque ahí esa es mi identidad, sacarme la polera, cantar en el estadio, ¿sí? Perfecto, esa conducta soy yo, perfecto. Y entonces tenemos un entorno estructurado, exigente. Y empezamos a clasificar de alguna manera el tipo de organización a la que empiezo a apuntar. ¿Por qué? Porque cuando yo me presento en una entrevista de esa identidad, la organización me va a reconocer como uno de ellos. Va a ser fácil, se va a generar este rapport. Hola, sí, tú, pa, y van a brillar los ojos y se va a generar una muy buena conversación. Tercer nivel, capacidades. ¿Qué tipo de capacidades son las que dispongo yo? Oye, ¿sabéis qué? Yo soy experto en análisis de procesos, a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Yo también me gusta trabajar en las capacidades, no son solamente la capacidad de uno. Hay mucha gente que dice, yo no puedo trabajar con equipos penca. ¿Cómo con equipos penca? Sí, entonces claro. Gallo que siempre ha trabajado en empresas corporativas, donde hay un descriptor de cargo, donde la gente cumple un plan de capacitación, donde las competencias están súper alineadas con la estrategia, la evaluación del desempeño, hay competencias transversales que están definidas como parte de la identidad, se entrenan y todo el mundo se comporta igual, como en una colmena, por ejemplo. El zángano sabe perfectamente lo que tiene que hacer, la obrera también y la reina también, ¿sí? Todos tienen claro lo que tienen que hacer. Lo mismo ocurre en la Armada. En un buque, no puedo andar preguntándole, oiga, ¿cómo pongo yo el torpedo para el submarino? No, hay un instructivo, hay un procedimiento. Funciona todo de manera, como bien decía Maturana y Varela, cuando toman este concepto de la poiesis, dice que el mundo es autopoyético, funciona solo porque todos saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? Todos saben y no se estorban entre ellos. Hay confianza. ¿Sí? Entonces, las capacidades también, mis capacidades son muchas, porque vengo de un mundo muy corporativo, muy competitivo, y caigo en una empresa familiar, probablemente no voy a soportar en mi identidad, que en el fondo, bueno, sí, es que esta cuestión. Entonces, hay gente que le complica trabajar con gente menos competente en lo técnico. Y al revés, hay gente que al revés, le gusta enseñar. Entonces, una capacidad mía puede ser el enseñarle a alguien. Entonces, no, a mí me encanta enseñar. Entonces, en una empresa familiar voy a estar en tu jauja porque le voy a poder enseñar a Pedro, Juan y Diego. ¿Por qué? Porque quizás la persona que está en contabilidad, ni siquiera que quizás tiene estudios superiores y tiene mucha hambre de poder aprender. ¿Y por qué? Bueno, porque fue la contadora que en algún minuto le veía las facturas, le hacían los trámites al dueño de la empresa, al padre, y esta señora súper respetable. Y dice, ya, perfecto. Pero cuando llega un corporativo, la ve como que, ¿qué haces tú acá? Porque entiende la dinámica de la organización de manera distinta. Después aparecen los valores. Y esto aplica no solamente para el ámbito laboral, aplica para la vida. Los valores, para saber lo que es un valor, tenemos que entender primero que los valores siempre inspiran acciones. No hay un valor que no inspire acciones. Y la pregunta que nos hacemos para descubrir los valores, que les puede servir a los que trabajan y que tienen gente a cargo, pregúntenle para qué hacen las cosas. Cuando tú le preguntas a alguien para qué trabaja, vas a entender cuál es el valor que lo motiva, que apalanca o que sostiene su propósito accionario, a donde se despliega su ánimo, ¿ya? Entonces,
Una persona te dice, mira, yo trabajo para tener la casa propia o para tener una buena jubilación. Si uno lee entre líneas y como que saca ciertos como análisis de eso, uno dice, lo que lo mueve a esta persona es la seguridad. Y empieza a mirar su historia, la persona lleva 20 años en el mismo puesto. La seguridad lo mantiene en ese puesto. Pero una persona que te dice, no, yo trabajo porque necesito aprender, soy curioso, soy inquieto, esa persona necesita estar en una empresa que esté permanentemente en la dinámica de la mejora continua, que esté buscando siempre, como la filosofía, que busca la verdad última, que genere menos dudas, es como busquemos la forma de hacerlo que genere menos errores, ¿sí? Evitemos los errores frecuentes, ¿ya? Entonces las capacidades, los valores son súper importantes, porque los valores inspiran. Entonces, si mis valores son de movimiento, necesito una empresa que sea como la barra de Boca, donde el estadio se mueve, la bombonera tiembla, ¿sí? Necesito esa vibración. Después vienen las creencias, y las creencias siempre uno tiene que preguntarse el por qué, porque el para qué que vimos antes es hacia el futuro, el por qué es hacia el pasado, ¿ya? Los análisis de causa-raíz, esto de los 5 por qué, que es una metodología Toyota, a la respuesta le vuelvo a preguntar un por qué, llego rápidamente al análisis de la causa-raíz, de saber dónde se produjo este error. El por qué yo digo, ¿por qué trabajas? Y generalmente es una pregunta que nos cuesta contestar. Cuando nos cueste contestar una pregunta sin mucha argumentación, estamos frente a una creencia. No sé, ¿por qué hay que trabajar? Entonces uno dice, no, la verdad es que yo trabajo porque me gusta aprender y quizás el valor junto con la creencia tienen un aprendizaje. Y creo que también yo trabajo porque creo que le hace bien también a uno, le hace bien a la familia. Entonces ahí hay una creencia, que el trabajo tiene una connotación, un valor alrededor que sostiene esa creencia, porque cuando las creencias se transforman en limitantes es cuando me doy cuenta que esa creencia no me genera valor, me genera sombras. Después viene la identidad, para no saltarme para los que son de PNL, para que no me reten, pero la identidad es la mezcla de todo lo anterior. Yo la saco un poco, la despejo como una forma y pienso en la metaidentidad. La metaidentidad, cuando uno habla de metaposición, metaidentidad, es como la metafísica que está por sobre mi comportamiento neurológico. Y generalmente tiene que ver con ámbitos más bien espirituales. Para aterrizarlo en el mundo laboral, la metaidentidad es de alguna manera el propósito de vida. ¿Para qué vienes a este mundo? En mi caso yo he descubierto que es para ayudar a otros, porque me dedico a eso, para alumbrarle el camino a otros para que otros puedan ser mejores. Y hay gente que dice, no sé, mira, para mí el propósito es, ojo, que acá los deseos de cada uno son absolutamente válidos y súper auténticos. ¿Ya? Una persona puede decir, no sé, yo vengo a generar lucas, y está bien, es un valor de él. Recordemos que todos nosotros, todos los que estamos acá y todos los que están fuera y en otras partes del mundo, tenemos identidades distintas. Compartimos 3 aspectos fundamentales que el ser humano tiene. Uno, que es que tiene conciencia y memoria, que nos diferencia con los animales. Tenemos ese carácter proyectivo, que siempre estamos pensando hacia el futuro, y siempre estamos comparándonos con otros. ¿Y por qué nos comparamos con otros? Porque ese es el tercer elemento. El ser humano es el único animal que calcula el valor de las cosas. Los prehistóricos, cuando había trueque, comparaban. Yo llegaba con 2 conejos y llegaba otro con un jabalí. El que tenía el jabalí me decía, no, 5 conejos. ¿Sí? El ser humano calcula. Los lobos que van detrás de una manada de caribú se comen al que pueden comerse, ¿ya? Despliegan su ánimo dentro, quieren comer y pueden comerse al más débil, al más cojo. Por eso es que no destruyen el mundo. El ser humano calcula el valor, ¿ya? Y es proyectivo, siempre está pensando hacia el futuro y está calculando ese valor. De hecho, a Aristóteles, cuando se refiere
justamente al desarrollo de la polis, y principalmente al desarrollo de la economía de la familia en Grecia, hace mucha mención al mérito. Dice que si no hay un premio por el mérito, se genera un problema anímico que destruye la familia. Por eso que es tan importante entender que el ser humano por naturaleza siempre quiere ser reconocido y siempre queremos seguir subiendo. Si nos vamos a la escala de Maslow, nos vamos desde lo más higiénico hasta lo más espiritual y poder seguir creciendo. Esto de la identidad es tremendamente importante porque también me permite no solo recorrer el entorno, la conducta, las capacidades, los valores, las creencias, y digo, este soy yo. De aquí es un aporte mío que lo voy a compartir. De esta identidad anoten qué cosas tiene cada uno y saquen los que se repiten. Aprendizaje, un eje principal que sostiene mi identidad. ¿Ya? Ayudar a otros, dos ejes. Yo en cada propósito de mi vida en donde vea aprendizaje y ayuda, mi mente va a estar dispuesta hacia una apertura. Voy a encontrarme en estados anímicos que son favorables, que son expansivos, en mi identidad, no en la de otro. ¿Ya? Entonces, súper importante, yo creo que las personas, la gran confusión que tienen cuando no encuentran trabajo es porque no reconocen esa identidad, como la que hablaba sobre el Cabernet Sauvignon, necesitaba la oxidación térmica para la generación de los taninos, que le da premio. Esa persona merece ese mérito aristotélico por tener esos taninos que hacen que tenga puntaje máximo con James Suckling o con otro de estos periodistas evaluadores de premios. ¿Ya? Entonces, súper importante, nosotros obedecemos. Cuando nosotros conocemos nuestra identidad, somos capaces de mirar cuáles son nuestros modelajes. Si vengo de una familia estructurada, ordenada, disciplinada, estuve en una organización estructurada y ordenada, lo más probable es que me salga mucho más fácil acercarme a una organización. Ahora, dentro de ese grupo de organizaciones que son estructuradas y ordenadas, no todas comparten mi identidad. Porque yo podría decir, oye, no sé, hay empresas, por ejemplo, a ver qué empresa, hay empresas, por ejemplo, la banca. La banca es súper estructurada, pero está súper regulada por la superintendencia. Por lo tanto, no puede haber mucha innovación en términos financieros. ¿Cuáles son las innovaciones que tienen ellos? Ellos tienen excelencia operacional. ¿En qué se diferencian ellos? Es en el servicio, en el segmento, en el marketing, en los beneficios que te da la tarjeta, los puntos, las millas, que penetran en el mercado, se van a las universidades y le sacan cuenta corriente a los de la Diego Portal, el Banco Santander, y el otro banco, el BIS, está en la Católica, y así se van ocupando las plazas. Pero no son empresas donde yo voy a ir a innovar. Un banco es súper táctico. Hay una estructura y yo funciono dentro de esa estructura. Ahora, súper importante, estas dos estructuras, la estructura de la identidad mía, del aprendizaje, el de ayudar a otros, tienen conexiones que están alineadas con la meta-identidad. Imagínense, la meta-identidad está arriba, el propósito es ayudar a otros. ¿Cómo ayudo a otros? Aprendiendo y enseñando. Aprendiendo y enseñando. Sobre todo cuando yo tengo esos como dos bastones, es como que no me voy a perder. Tengo los dos ejes súper claros. Lo que los ingenieros civiles llaman las curvas S, como las mínimas y las máximas. Me muevo en este parámetro. ¿Ya? Ahora, el punto de la comparación es súper importante, porque generalmente nosotros vivimos comparándonos con otros. Y ese ejemplo que puse de la persona que estuvo en esa empresa de la bolsa, que puse como ejemplo la Raín Vial, que no necesariamente es una persona que se comparó con otros. Fue presa del modelaje y luego su crisis vino por la individuación.
ese es el proceso donde ocurren estas incongruencias. Dejemos algunas preguntas ahora. No sé qué hora es, si alguien me puede indicar porque no veo la hora y yo voy a hacer como que me embalo dentro de estos trances que cuando empiezo a conectar cosas y metáforas y una de las características del trance, para que ustedes sepan, es la distorsión en el tiempo. Ahí doña Josefina Infante tiene perfecto. Estamos medios, casi como medios en la hora. 1.000.000 de gracias, Marce. ¿Cuál es la pregunta a la que se debiese, hacerse para hacer match entre mi identidad y la del lugar donde voy a trabajar? Pregunta examen de grado a PNL, querida María Josefina, pero bueno, le voy a contestar. Bueno, la pregunta siempre de la identidad también tiene que ver con el rapport, tiene que ver con esta afinidad. Si yo voy a una organización y me siento parte de esa organización porque mi identidad, voy a generar generalmente... Mira, esto es como en el amor. Cuando uno conoce al amor de su vida, aparece esto como... es instantáneo, uno se conoce y como que uno dice, oye, pareciera que me conozco de toda la vida. Va más allá, ojo, va más allá de las competencias técnicas. Porque yo no necesariamente tenía los títulos para acceder al cargo al que accedí, pero probablemente me evaluaron muy bien porque tuve una identidad muy parecida a las empresas a las que me formé. Entonces, no necesariamente tiene que ver con tener ciertas aproximaciones técnicas, sino que tengo que tener competencias organizacionales de comportamiento. Esa es una buena distinción, porque cuando la gente postula a un cargo, el primer filtro que se hace es la competencia técnica. Importante empresa exportadora de fruta requiere ingeniero agrónomo excluyente. No pueden postular ni los ingenieros agrícolas, ni los técnicos, ni los agropecuarios, ni ninguna carrera que no sea ingeniero agrónomo, porque esa empresa lo más probable es que tenga un descriptor de cargo que obedece a una certificación como BRC que se la exigen dentro de sus auditorías. ¿Ya? Ojo, puede vender a Costco u otra. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo en un aviso, siempre hablamos de competencias técnicas, el primer filtro. ¿Ya? Entonces, si yo voy a ir a un lugar, por ejemplo, Josefina, donde quiero trabajar y dicen, yo estoy buscando una psicopedagoga con postítulo en tal universidad, con un diplomado en antropología como tienes tú, con especialización en programación neurolingüística, no es garantía de que sea la identidad, sino que son mis competencias técnicas las que me acercan a una potencial postulación que me genere la oportunidad de poder hacer. Me puedo poner en la fila. ¿Sí? Entonces, después dicen, necesitábamos estas características. Siempre uno tiene que pensar cuando postula un cargo que lo que está diciendo cumple o no cumple. Con al menos 10 años de experiencia en empresas multinacionales. No, he trabajado en puras empresas nacionales. Estoy frito. No me van a seleccionar. No, es que mira, es que yo creo, es que no te van a pescar, no pierdas ni el tiempo. ¿Ya? Mientras más específico sea el aviso, te están hablando solamente de tus competencias técnicas. Cuando me refiero a competencias técnicas, la certificación que tengo como ingeniero, el magíster, el inglés, la experiencia puede ser una competencia técnica, ¿ya? Pero generalmente obedece más a herramientas. Podemos ser 10 personas que tenemos las mismas competencias técnicas y no necesariamente cuadramos con la organización. Yo como headhunter siempre cuento esto porque va contrario a la ley de discriminación. La ley de discriminación anula las identidades organizacionales. Eso es un error. Si bien es importante que uno no puede discriminar por edad, etcétera, etcétera, pero en la práctica eso es inviable, ¿ya? Porque, por ejemplo, una organización que necesita, no sé, por ejemplo, yo trabajo mucho en el sector agrícola. Entonces, una empresa, por ejemplo, que uno va a la reunión, es súper importante observar la identidad de la organización.
Yo voy a la organización, me invitan al campo, voy a una viña, llego a la entrada a la viña y me encuentro con una virgen. Bonita la virgen. Entro y veo un cuadro de la virgen. Entonces, veo el entorno. Estoy viendo parte de la identidad. Entonces, hola, ¿cómo está? Bien, ustedes son súper amables. La recepcionista generalmente es un reflejo de la identidad de la organización, los que ponen en el front, ¿ya? Entonces, hola, ¿cómo está? Bien, usted es súper amable, perfecto. Uno se sienta a esperar la reunión y empieza a ver el comportamiento organizacional. Si la gente se saluda y se toca, si son más kinestésicos, si mantienen una distancia de conversación más larga, la proxemia. Por eso yo siempre digo, para una entrevista lleguen 10 minutos antes, porque observen la conducta organizacional. Les va a dar unos tips importantes para saber cómo se van a relacionar. Una vez fui a una empresa española X y entré y la niña no me miró. Yo le hablé y no me contestó. Después de insistirle me voy a contestar. Me siento y veo que pasa un gerente y no la mira y le da una instrucción. Y la niña no le contesta. Y después se ponen dos personas a conversar y se mantienen una distancia súper larga y hablaron puntualmente súper sobre el objetivo. Muy típico de las empresas españolas, súper enfocadas al logro. Entonces yo decía, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno para ellos, pero no necesariamente yo soy un mal candidato porque no me eligieron en esa empresa, ¿ya? Ahora, si yo veo una empresa tipo Hortifruti, que estuve a cargo de la fusión con Hortifruti, en la parte de los recursos humanos, no de la parte financiera, y uno va a Hortifruti y te reciben alegre, tú veis que la gente se saluda, se toca. Bueno, lo más probable es que una buena entrevista tú te puedas acercar más a esa persona. Rapport, identidad, te da pistas, ¿sí? Entonces, esos aspectos son súper importantes, Josefina, de poder contestar, de estar siempre viendo también no solamente las competencias técnicas, sino que entender la identidad. Cuando la identidad se parece a mí, en lo que dije de los ejes que yo le agrego como resumen, digo, ay, aquí se me repite el aprendizaje, 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 el ayudar, 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 son dos ejes importantes, son dos pilares importantes en mi identidad, que no me pierdo, como yo tengo que pegarle, es como cuando vengo en el auto y tengo que pasar por un puente, tengo que achuntarle al poste izquierdo y al poste derecho, si no choco. Si calculo eso, siempre voy a estar en una dinámica. Bueno, estamos en la hora, se me pasó la hora volando, espero les haya gustado, les dejo un tremendo abrazo. Síganme en esta cuenta de Instagram. También contarles que ya partimos con los programas de Outplacement este año. Es un programa único en el mercado que trabaja justamente desde la identidad. Es el único programa que tiene programación neurolingüística, hipnosis, mentoring y herramientas bastante innovadoras respecto a la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque yo me juego en una entrevista el 60-70% del éxito del proceso. Y si mi lenguaje no me conozco, no puedo transmitir mis competencias, no puedo contar quién soy y no voy a poder ser evaluado bien o mal, no puedo adoptar discursos de otros porque no voy a ser feliz en ese lugar. Voy a ser el Cabernet Sauvignon en Lleida o el Pinot Noir en el Valle del Maipo. Ninguna de las dos cosas funciona. Les dejo un tremendo abrazo y espero cualquier duda me pueden escribir por interno o escribirme un mensaje o un correo. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Cuídense.